nosotros, Señor. No podemos ser separados de tu amor, dice tu palabra, Señor. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Somos un pueblo amado. Somos amados como iglesia, somos amados individualmente. Somos amados, amados. Deja, Señor, que ese perfume de tu amor esté con nosotros todo el tiempo, Señor. Y que aprendamos a no mendigarle amor a las personas, sabiendo que tú nos has amado primero, Señor. Antes llévanos a amar, aun cuando no seamos amados, Señor. Porque así tú lo hiciste, Señor. Tú nos recogiste, Dios, cuando no queríamos verte, cuando no estábamos interesados en ti. Tú nos rescataste con un precio altísimo que fue tu sangre, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Padre, hoy pido que tu abrazo esté en cada vida, en cada corazón, en cada persona que está aquí y los que están en casa. Abrázanos con tu amor, Señor. Queremos caminar de tu mano. Padre, quita de nuestra vida toda religiosidad, Señor. Todas aquellas cosas que no vengan de tu palabra, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor. A conocerte realmente. Te necesitamos. Te bendecimos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Por favor, dispón nuestro corazón para oírte, Señor. Queremos oír tu voz cuando leemos la palabra. Te amamos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa gloriosa obra de salvación, de transformación en nuestras vidas. Me pongo en tus manos, Señor. Te ruego que me uses. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. Por favor, ya los chicos ya pueden subir a su clase. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Los que están en casa también sean cordialmente bienvenidos. Esperamos que todos se encuentren muy, pero muy bien. Quiero aprovechar para dar algunos anuncios importantes de la iglesia. Tenemos nuestra reunión todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, es virtual, recuérdelo. Nos conectamos por Facebook Live, estamos meditando en la palabra de Dios, estamos hablando sobre un tema, he querido como tratar algunas series los miércoles. La serie que vimos anteriormente era sobre la amistad, ¿no? El poder de la amistad, qué es lo que Dios quiere de una amistad. Después estamos hablando de una serie justo en este momento que tiene que ver con la importancia de la iglesia local, ¿verdad? Y bueno, creo que este miércoles posiblemente continuemos con ese tema. Y estamos los jueves teniendo un estudio bíblico, que el turno para esta semana es para los jóvenes. Quiero invitarles, ha sido para mí una experiencia muy especial poder acercarnos a los jóvenes, porque a veces, digamos, en el andar de la reunión del domingo, a veces no puede como acercarse, escucharlos, me parece, y ha sido una experiencia, para mí, ha sido una experiencia muy, muy especial. Entonces, estamos estudiando la Biblia con los jóvenes. Si usted conoce a algún joven que pueda estar, invítelo, por favor, ya sabe, usted me dice, pastor, tengo un amigo, una amiga, yo le doy el enlace, usted se lo comparte, es por Google Meet, no tienen que venir, simplemente se conectan desde su casa y es una sesión de 1 hora máximo. Entonces, chévere si pueden conectarse, ¿verdad? Y los domingos estamos a las 9 de la mañana, nuestra reunión presencial y aún los que están de casa. Así que qué bendición poder encontrarnos el día de hoy. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 16. Vamos a seguir en nuestra serie de sermones del libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos 16, versículos 6 al 10. ¿Listo? Hechos 16, 6 al 10. Vamos a leer juntos, porfa, yo espero que usted lo encuentre. Vaya buscando ahí en la palabra de Dios. Entonces, listo, vamos a leer juntos entonces. Dice la palabra de Dios. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia,
Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Queridos hermanos, queridos amigos, qué importante es consultar la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros saquemos un tiempo en nuestra vida de oración para preguntar la voluntad de Dios, para encomendar nuestros caminos a Dios. Me parece súper interesante lo que está pasando en estos versículos, porque es impresionante ver cómo el Espíritu Santo le decía a Pablo y a Silas: no es por ahí, no vayan por allá. Y lo hace 2 veces. Es súper interesante. Así que, ¿qué se está cumpliendo acá? Algo que nosotros, los creyentes, tenemos un gran privilegio: es ser guiados por Dios. Ser guiados por Dios. Ese es un gran privilegio, queridos hermanos y amigos. Porque somos guiados por alguien que nos ama de verdad. Los que son papás pueden entender de lo que estoy hablando, que a veces por alguna razón nuestros hijos nos dicen: papá, quisiera hacer esto, me gustaría hacer aquello, y uno le dice: sabes que mira, creo que no es por ahí. Pero uno no lo hace motivado por hacerle la vida difícil al chico. ¿Qué es lo que nos motiva? El amor, ¿verdad? Es el amor. Pero la palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a quienes le pidan? Entonces, Dios sabe mucho más de dar dirección que nosotros. Nosotros lo hacemos de una manera imperfecta, pero Dios sí que lo sabe hacer. Y antes de poder entrar de lleno a lo que dice estos versículos, quisiera que tuviéramos una breve introducción al tema de la voluntad de Dios. Y lo primero que quisiera compartirles acerca de la voluntad de Dios es qué es lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios y nuestra voluntad. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Lo primero que quisiera hoy compartirles es que un verdadero creyente, alguien que quiere ser guiado por Dios, va a poner siempre primero la voluntad de Dios que la propia. Siempre. Amigos, hermanos, somos un pueblo que tenemos un rey y vivimos para Él, y Él es nuestro dueño. Fuimos comprados, como lo cantábamos hace un momento, por precio. Pero recuerde que Jesús no es solo Salvador, es Señor. Y si Él es Señor de su vida, eso quiere decir que tiene toda la autoridad para decidir sobre usted y sobre mí, obviamente. Mira lo que dice Lucas 22, 40 al 42. Lucas 22, 40 al 42. Dice la Escritura en Lucas 22, 40 al 42 las siguientes palabras. Y está hablando Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice la Escritura: allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló, ¿y qué hizo ahí? Y oró. Jesús orando, sí, y dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mire qué interesante. Esto deberá ayudarnos para entender. Algún día hacíamos una serie sobre el Padre Nuestro y hablábamos ¿qué es la oración? Y a veces hemos hablado de que la oración es solamente como un tema de pida, ¿cierto? Pero resulta que un día indagando el origen de esa palabra, que en este momento no la recuerdo, es una palabra hebrea, cuando habla de la oración, ¿saben qué significa? Un intercambio de deseos. Mire qué bello eso, un intercambio de deseos. ¿Qué quiere decir eso?
que claro, yo le expreso a Dios mis deseos. Qué bueno, y es que sí lo podemos hacer, la palabra lo dice. En el Padre Nuestro, vosotros podéis orar, es así, Padre Nuestro. Primera de Juan también lo dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La Biblia nos anima a que pidamos, pero ojo al detalle. Y es que para que nosotros entendamos que oramos, sabemos que hay una voluntad soberana sobre nuestras vidas. Podemos pedir, sí, pero eso no quiere decir que todo lo que yo pida se me deba dar, porque la oración es un intercambio de deseos. Mire lo que va a suceder en la oración. Esto es bellísimo. Dios, si nuestros deseos van conforme a su voluntad, Dios va a dejar esos deseos en nuestro corazón. Pero si no son, ¿sabe qué hace Dios? Los quita y pone los de ellos. Eso es un intercambio de deseos. Cuando oramos, no exigimos, pedimos. No demandamos, rogamos. Cuando oramos. Y sabes, Jesús está orando. Y eso nos debiera dar un gran ejemplo de que Él, siendo el unigénito Hijo de Dios, pide a su Padre, no le exige. Le pide, Padre, si quieres, mira qué bello ese pedido, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento. Ahora es interesante ver cómo en ese versículo Jesús le dice a sus discípulos, oren para que no cedan a la tentación. Tenemos que entender a qué tentación se está refiriendo allí Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos que no vayan a ceder a abandonarlo en ese momento. No vayan a ceder en abandonar la voluntad de Dios. ¿Sabes que la tentación tiene que ver con eso? Con llevarnos a abandonar la voluntad de Dios. Y Jesús les está diciendo, oren para que no cedan a la tentación. La oración es un antídoto eficaz contra la tentación, porque la oración es un intercambio de deseos. Si nuestros deseos no son los que Dios quiere, en la oración Dios nos va a mostrar cuáles son los suyos. Entonces Él dice aquí a su Padre, Padre, si quieres, mira qué bello, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Así que cuando hablamos de la voluntad que Dios tiene para nosotros, la voluntad de Dios está primero y por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa. A veces nosotros como creyentes nos pasa eso, ¿no? Sobre todo, bueno, les voy a hablar un poco de mí, perdónenme que me ponga de ejemplo, pero a veces yo suelo ser un poco caprichoso. Y entonces a mí se me mete una cosa y yo la quiero, y ahí entonces es donde yo me equivoco. Porque a veces Dios dice, no señorito, por ahí no es. Y uno empieza a empecinarse, ay Dios mío, pero ¿sí? Entonces, lo que sucede con eso es que como pueblo de Dios debemos aprender a que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra. Siempre debiéramos orar de esa manera, ¿no? Padre, mira, tengo este anhelo, quisiera pedirte esto, Señor. Es lo que hay en mi corazón, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué bella esa oración, ¿verdad? Y nos la enseña Jesús. Otro aspecto que debemos aprender de la voluntad de Dios es que nosotros podemos hacer planes, pero Dios es quien tiene la última palabra siempre. Nosotros hacemos planes y está bien que planeemos, de hecho debemos hacerlo, debemos planear, debemos ser estratégicos, debemos analizar cómo llevar a cabo los planes en la vida. Tratar de no improvisar es lo más importante, aunque hay detalles que se van a salir de nuestra planeación sí o sí, no siempre vamos a poder planear todo, pero siempre la voluntad de Dios va a prevalecer. Proverbios 19:21 dice lo siguiente, Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mira qué bello es. Entonces, entendiendo la voluntad de Dios, primero entendemos que la voluntad de Dios está por encima de la mía. Número 2, que podemos hacer planes, pero Dios siempre tendrá la última palabra. Dios siempre tendrá la última palabra. Les voy a contar algo que nos pasó ayer, Isa, perdóname que te voy a usar de ejemplo.
Pero bueno, ayer por fin se abrió el grupo de edad para que de la edad de Isa se pudiera vacunar. Entonces, muy juiciosa Isabela, el viernes se agendó en la página de la alcaldía, sacamos la cita, fuimos a un lugar de vacunación todos contentos, súper puntuales, llegamos, claro, pues lamentablemente uno se postula a esa fila, pero ese turno no sirve para nada, perdóneme que se lo diga, pero da lo mismo ir con eso o no ir. Pero empezaron a hacer los grupos y entonces empezaban a pasar los jóvenes, y nosotros contentísimos con Isa, eso nos abrazábamos, ay, qué chévere, por fin te va a tocar tu vacuna. Cuando ya estábamos, mire, a esto, y faltando 3, nos dicen, se nos acabaron las vacunas. Nosotros, no puede ser, nosotros, ay, Dios mío, no. Y sí, claro, no lo voy a negar, nos entró una frustración, nosotros, ay, no, pero qué embarrada. Eran casi las 2:30 de la tarde, no habíamos almorzado. Entonces salimos y todos como, eso que sale uno como pegándole al piso, ¿no? Como el Chavo que uno le dice así, qué embarrada. Pero entonces, pues dijimos, no, pues vamos a otro lugar. Y fuimos a Galerías. Llegamos a Galerías y Dios puso una persona ahí y la vacunaron en 10 minutos. Impresionante. ¿Sí? Entonces, los planes de Dios. Ahora, otro detalle, y es que cuando entramos, el formulario habíamos colocado que pues Isa sufrió de problemas de asma. Y cuando llegamos, no, y la fórmula, lo que cuando el médico diga que ya, nosotros ya, ay, Dios mío. Bueno, finalmente la vacunaron, ¿listo? Solo para no alargarles la historia. Pero uno se da cuenta que la voluntad de Dios se hace, ¿sí? Pero uno puede tener planes, pero Dios decide. Si Dios hubiera dicho no, pues bueno, está bien, Señor, lo entendemos y lo que tú quieras. Pero los planes de Dios son los que prevalecen, mis hermanos. Otro punto importante en cuanto a la voluntad de Dios tiene que ver en que debemos ser humildes ante el señorío de Dios. Ya me voy a explicar. Quiero que lea conmigo Santiago 4:13 y va a entender a qué me refiero cuando debemos ser humildes ante el señorío de Dios. Santiago 4:13 al 16 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y mira lo que pregunta el apóstol Santiago. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y sigue diciendo, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Qué bello eso, ¿no? Entonces, yo por lo menos cuando descubrí esto, nunca más, yo siempre digo, si Dios quiere nos vemos. Si Dios quiere hacemos aquello. Si Dios quiere, cumplimos aquella cita. Si Dios quiere, ¿por qué? Porque la Biblia dice que jactarnos del día de mañana es maligno. De hecho, cuando uno mira lo que Santiago le está hablando aquí es a los, llamémoslo así, empresarios de esa época, ¿sí? Que tenían mucho dinero, que tenían sus negocios. Pero dice aquí, hoy y mañana iremos a tal cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. Pero hacer eso sin tener en cuenta a Dios es una jactancia, ¿sí? Inclusive, miren, es algo que yo uso mucho. Personas que veo que lamentablemente siguen en sus caminos del mal y que dicen, bueno, algún día, pastor, yo me ajuicio, algún día, seguro, déjeme. Y yo le digo, mire, usted no sabe si habrá un mañana. Es más, usted no sabe si habrá una siguiente hora, siguiente minuto. Hay personas que mueren fulminantemente, están así parados y ¡pum!, caen. No, usted no sabe. Así que el día es ahora. Es hoy que debiéramos nosotros someternos a la salvación, someternos a Dios. Es hoy, es ahora. No es tal vez mañana. No juguemos con eso, que eso es muy delicado. Lamentablemente en el infierno muchos van a decir eso. Ay, si yo hubiera escuchado. Ay, si yo hubiera hecho. Muchos deben estar diciendo eso hoy en los infiernos.
porque el día es hoy. Hoy, lo dice Romanos, entre tanto que el día es hoy, dice la Escritura. Escucha su voz, dice la palabra, escucha su voz. Pero no podemos jactarnos ni siquiera en nuestros propios planes, porque Dios los puede cambiar en un momento, porque las circunstancias pueden cambiar. Hace algunos años había unos planes de establecernos en una ciudad y todo estaba dado a los ojos de los hombres. Todo. Una persona que nos iba a apoyar, todo estaba dado, todo. Sin embargo, no había paz en mi corazón. Pero miren qué interesante. Seguimos orando y decíamos, Señor, aunque todo parece darse, no hay paz en nuestro corazón. Danos dirección. ¿Qué hacemos, Señor? No queremos tomar una decisión en nuestras fuerzas. ¿Y saben qué sucedió? Entró la crisis del petróleo. Y esa persona que nos iba a apoyar entró en quiebra. Entonces hablamos y le dijimos, no, pues no es el momento. Y definitivamente no era la voluntad de Dios, porque nos tiene acá. Aunque eso fue hace ya muchos años. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Siempre debemos decir, Padre, si tú quieres. Este es mi plan, esto es mi deseo, es lo que yo quisiera, pero Señor, hágase tu voluntad. Quisiera ir allá tal día, a tal lugar, pero Señor, si tú quieres, si tú lo permites, Señor, déjame ser guiado por ti. Mis hermanos, qué importante es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Dios nos guarde de tomar decisiones a la ligera, apresurados, sin tener en cuenta a Dios. Porque por lo general, no siempre, a veces por la misericordia de Dios, a veces Dios nos recoge en medio de nuestros errores, pero a veces pasamos por grandes dificultades por no tener en cuenta al Señor. Y hay 3 tipos de planes que uno puede encontrar en la humanidad. Los primeros son los planes sin consultar la voluntad de Dios. A mí me ha pasado que a veces hago planes sin consultar la voluntad de Dios y entonces me doy cuenta que, caramba, si yo hubiera preguntado, si yo hubiera orado, si yo hubiera preguntado a alguien sabio en la congregación, si yo hubiera tenido más tiempo, hubiera esperado más para orar, si yo lo hubiera hecho. Porque a veces nosotros no preguntamos a Dios. A veces no preguntamos, a veces somos un poco ligeros y no preguntamos. Y debiéramos preguntar al Señor. Debemos encomendar al Señor nuestro camino. Y por lo general, este tipo de personas son las que no están orando. Si tuviéramos una vida real de oración, mire, le aseguro que uno descubre la maravilla de preguntar a Dios, de consultar. Y Dios nos va a hacer entender su camino, se lo puedo asegurar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice, te haré entender el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero usualmente las personas que andan en sus planes sin consultar la voluntad de Dios están más interesadas en su vida que en servir a Dios. Están más interesadas digamos, en sus propios anhelos que en preguntar, ¿qué quieres tú de mi vida, Señor? Usualmente ese tipo de personas son las que, como les dije, no oran y no buscan la voluntad de Dios. Es muy difícil tener un dato real de cuántas decisiones tomamos a diario. Yo creo que son muchísimas. ¿Qué como? ¿Con quién me voy a vestir? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a ver? En fin, tantas cosas que uno decide, tantas decisiones. Pero mira lo que dice Proverbios 19:3. Si quieres yo te doy los versículos para no demorarte, porque vamos a ver varios. Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Sí? Señor, mira, yo que hago todo esto y yo que voy a la iglesia, allá donde ese pastor mechudo, ya voy a la iglesia y yo voy cada domingo juicioso y resulta que no, tú no me cuidas, no me proteges. ¿Qué le puede decir el Señor, cabezón? No estás orando, tú no me consultas nada de tu vida. ¿Cómo me vas a pedir que la guíes si ni siquiera tienes comunión conmigo? Y dice el proverbio, la gente arruina su vida por su propia necedad.
¿Sabe cuál es la necedad más grande que dice Proverbios? Él dice Proverbios que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio, no hay Dios. Pero dice que la gente arruina su vida por su propia necedad, por a veces ser testarudos, por a veces querer torcer la voluntad de Dios y a veces, perdóneme que se lo diga, hasta tentar a Dios. No, Señor, yo voy a hacer esto y yo me meto así a la mala. Yo sé que igual tú me amas y me cuidas. Seguro, tenga cuidado, porque eso es tentar al Señor. Eso es tentar al Señor. ¿Recuerda lo que Satanás le dijo al Señor? Lánzate desde el pináculo, lánzate porque escrito está, a sus ángeles mandará. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, y dice, y después se enoja con el Señor. Así actúa la necedad. Yo voy a hacer lo que quiero ya, y después cuando, ay, mire lo que me pasó. ¿Sí? Y después se queja con el Señor. Es que tú no me amas, es que tú no me cuidas, es que tú no respondes mis oraciones. Mijito, pero si usted ni siquiera está orando, usted ni siquiera me consulta sus planes. ¿Cómo voy a guiar su vida si estás actuando en necedad? En necedad. El segundo tipo de planes, el primero son los que se hacen sin la voluntad de Dios. El segundo son los planes que estamos siguiendo en la voluntad de Dios. Y aquí empezamos a tomar carreteras más bellas en la vida. Porque hay planes que son la voluntad de Dios. Y un creyente que actúa espiritualmente es aquel que pone en oración sus decisiones y no actúa instintivamente, sino que consulta. Déjeme, voy a orar. Mire, me salió esa oportunidad de trabajo, déjeme, voy a orar. Mire que hay una chica que me pica el ojo, que me gusta, déjeme, voy a orar. Los solteros, ¿no? Los casados, nada de esas vainas. Por favor. ¿Sí? Eso sí, tiene un le cayó sal, mugre. Pero entonces, son los planes que seguimos haciendo la voluntad de Dios. Un creyente espiritual es alguien que tiene una lista de oración, ¿sabes? Una lista de oración, tiene una lista de oración. En tu teléfono, en una hojita, tiene una lista de oración. Cosas que cuando vas a orar, las tienes ahí. Y en el secreto, allí de rodillas o como tú ores. Empieza a orar por eso, ponlo en oración, ponlo en oración. Y incluye allí las decisiones más importantes para el día. Es bello cuando nosotros entendemos esta dinámica de la oración. En la mañana venimos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Nos acercamos a la presencia de Dios en la mañana y le rogamos al Dios Todopoderoso que en ese día nos dé su favor, su bendición, su protección, su sabiduría. Van a haber decisiones que tienes que tomar así, pero si tú oraste en la mañana, Dios te dará la sabiduría para ese momento. Porque si tú estás actuando espiritualmente, te aseguro que Dios te va a respaldar. Pero debemos ser personas de oración, con una lista de oración, una lista de peticiones, una lista también de nombres de personas que también pueden estar en problemas, de familiares, amigos, vecinos, hermanos de la iglesia. Oremos para que ellos caminen en la voluntad de Dios. Una persona que es espiritual y que está siguiendo los planes de Dios, ¿sabes qué hace también? Incluye a su familia en sus decisiones. A veces debemos tomar decisiones en familia. Hay algo que yo he aprendido con el tiempo y es que si hay alguna inquietud, yo la comparto en la familia. Les digo, familia, mire, tengo esta duda, ¿me ayudan a orar? Y así lo hacemos, mi esposa me dice, amor, ayúdame a orar por esto, y oramos, exponemos, y ponemos en oración el tema. Y es bello ver cuando Dios nos da como un mismo sentir en la familia, mismo sentir, y sabemos que ahí está Dios diciendo, es por acá la cosa. Consultemos, compartamos las inquietudes de oración con los familiares que pues obviamente tienen una relación con Dios, ¿no? Compartámosla, mira, ayúdame a orar, ¿sí? Es alguien también que en las decisiones del diario vivir cuenta con esa dirección del Espíritu Santo. En donde quiera que va, el Espíritu le guía, ¿sí?
Dice el Salmo 37, versículos 4 al 5, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Mira que este versículo tiene algo que a mí me fascina, me fascina. Y creo que los que ya llevan un buen tiempo aquí me han escuchado decirlo. A veces decimos a las personas que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Pero lo que dice este versículo es que antes de que Él conceda esos deseos, hay alguien que, ¿qué pasa? Devuélvete un poquito, Isa. ¿Hay alguien que qué? Que se deleita en Dios. Antes de que conceda los deseos, hay alguien que se deleita en Dios. Entonces deberíamos pedir que Dios te conceda deleite en Él y Él te conceda las peticiones de tu corazón. ¿Sí me van a entender? No es lo mismo los deseos de un corazón no regenerado que el de un corazón redimido. Lo veíamos hace un poco en Ezequiel, ¿no? Que decíamos que Dios cambia el corazón de carne por una de piedra para que nosotros hagamos su voluntad y pongamos por práctica sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros ponemos la voluntad de Dios y oramos, eso significa que nuestro deleite estará en la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo que Él quiera, Señor, tus planes son mejores que los míos. Dice Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces nos deleitamos en el Señor. Queremos aprender, queremos amar a Dios. Miren, yo he entendido con el paso del tiempo que a pesar de que yo pueda tener decisiones que a Dios no le gusten o que Dios no quiera para mí, lo que debe importar para mí primordialmente es deleitarme en Dios. Bueno, Señor, no tengo lo que quería, pero tú eres mi deleite. Tú eres lo más importante, te tengo a ti y eso no me puede ser quitado. Las cosas materiales se pueden ir, pero Dios nunca. Nunca. Jesús dijo que de las manos de su Padre nadie nos puede arrebatar, dijo él. Imagínate qué bello eso. Es decir, que Dios escogió tomarte de la mano amorosamente para nunca soltarte. Para nunca soltarte. Y tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Cuando nosotros pasamos tiempo en la voluntad de Dios, en la oración, en la alabanza, en el ayuno, entonces Dios colocará un corazón que se deleita. Y cuando hay deleite, ¿sabe qué deseos van a surgir? Los deseos que Dios quiere. Un intercambio de deseos nuevamente, mira. Dios pone sus deseos y por eso nos deleitamos. Y entonces ahí es cuando Dios dice, claro, hijo, ahora tienes los deseos que yo quiero. Ahora tienes lo que yo sé que te conviene y te los voy a conceder. Eso es muy bello. Porque Dios, a veces la oración también es un morir, ¿sabe? En la oración a veces morimos a nuestra voluntad, morimos a nuestros apegos, morimos a nuestros planes. A veces la oración es un morir también. Pero ahí es cuando comprendemos, Señor, si todo esto que yo quería me sobra o no es tu voluntad, me deleitaré en ti, Señor. Que sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y el tercer tipo de planes, mis hermanos, y este sí que me parece interesante, son planes que podemos llevar a cabo sin saber que Dios nos está llevando de su mano. ¿Sabes que muchas veces nosotros podemos caminar sin saber que es un plan de Dios, que hagamos ciertas cosas, y a veces ni lo sabemos? En la Biblia hay una historia de un rey persa que se llamaba el rey Ciro. Dentro de los imperios o reinados que hubieron después de que Israel fue llevado al exilio ya por los babilonios, pues obviamente estuvo Babilonia, estaban los medopersas, después estuvieron los griegos y finalmente los romanos. Pero aquí Dios habla de un personaje persa, y miren, esto a mí me parece bellísimo, y es que Dios dice esto y lo dice con nombre. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que Dios hubiera dicho,
que en este día de hoy, oiga, ¿cómo estamos? Que Dios me dijera a mí hace 10 años, el 22 de agosto, va a ir a tu iglesia una mujer llamada Luceli. Estamos hablando de hace 10 años atrás. Y entonces resulta que uno mira la promesa y se da cuenta que justamente hoy vino Luceli. Miren lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel por medio de Isaías. Porque esto que está en Isaías 45, Dios lo dice antes de que esto sucediera. Pero mucho tiempo antes. Y dice el nombre de la persona. Mire, acompáñenme a Isaías 45:1. Y vamos a entender por qué a veces podemos estar siendo usados en los planes de Dios sin ni siquiera nosotros saberlo. Isaías 45:1 al 5. Dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas, y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor, iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? Porque te llamé por tu nombre cuando no me conocías. Y mira lo que sigue. Es por amor a mi siervo Jacob, Israel mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Mire qué bello esto. Lo tremendo, hablemos, le voy a dar un tris de historia. Es que el imperio babilonio era un imperio muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Usted lo puede ver en Daniel, que ahí describe un poquitico más a detalle todas esas etapas. Y lo cierto es que cuando llega Ciro, él derrota toda esta colonia, todo este grupo de Babilonia. Pero en ese momento ya había cautivos del pueblo de Israel. Acuérdense que quienes llevaron cautivos a la otra parte del pueblo de Dios fueron los babilonios. Dentro de esos estaba Daniel, y habían personas que ya eran parte del cautiverio, estaban siendo cautivas en el cautiverio en Babilonia. Cuando llega Ciro, Ciro les hace bien. Como Dios lo había profetizado en el capítulo 40, Ciro les hace bien. Ciro les permite que ellos vuelvan a su tierra. Ciro les hace bien, imagínense, qué bello eso. ¿Y qué dijo Dios hace muchos años atrás? Lo llamó por nombre, le dijo, tú eres Ciro. Qué bello es, imagínense pensar que Dios conoce hasta nuestro nombre, aún antes de que nosotros hayamos podido siquiera nacer. Dice Jeremías capítulo 1, ¿no? Antes que naciese te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios nos conoce antes ni siquiera de que nuestros papás nos hayan concebido. Esto escapa a veces a nuestro, ¿verdad? Que Dios conoce todo, 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 todo. Es maravilloso ver eso. A veces Dios en su infinita misericordia nos permite ver también planes de Dios, lo que le ha sucedido a la gente, pero es por un plan específico de Dios. Así que a veces nosotros podemos estar siendo usados para los planes de Dios y nosotros ni siquiera saberlo, como le pasó a Ciro. Yo no quisiera que Dios me usara sin que yo lo supiera. Me gustaría siempre saber, Señor, qué chévere que tú me usaste, qué chévere. Pero no aquí, porque Él dice, aunque tú ni siquiera me conoces. Qué bello eso, me encanta. Mis hermanos, ¿por qué les he dado toda esta gran introducción? Que tal vez es más grande que el sermón en sí. Porque, ¿se acuerdan lo que leímos al inicio acerca de Pablo? Todo lo que está sucediendo tiene que ver con un plan soberano de Dios. Hubo un cambio de planes. Miren, volvamos a los versículos 6 al 8, ahí en Hechos 16. Y hubo un cambio de planes, porque como lo hemos visto, Dios es el que decide. Nosotros podemos tener planes, pero Dios los puede cambiar, ¿verdad? Nosotros podemos disponer, pero Dios es quien tiene la última palabra. Dice versículos 6 al 8 nuevamente. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo.
Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no les permitió ir allí. Mire qué interesante. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerda usted cuál era el plan que tenía Pablo con Bernabé antes de separarse, al hacer este segundo viaje? ¿Quién lo recuerda? ¿Sí? Sí, de acuerdo, ese era uno, y había otro que iban a visitar las iglesias, ¿se acuerdan? Y vamos a ver cómo están los hermanos, ¿se acuerdan que eso es lo que se planteó en esa conversación con Bernabé en el capítulo 15? Y entonces, ellos iban con ese plan, así que bueno, sabemos que Pablo y Bernabé tuvieron una diferencia, que ya la hablamos por Juan Marcos, pero Pablo dijo, no, devolvámonos por donde, ese mismo camino. Pero Dios tenía otro plan, que es lo que me parece interesante. Porque llegan a un lugar y quien les prohíbe dirigirse en ese mismo trayecto es Dios. ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo le dijo no a ellos? Escucho opiniones. ¿Cómo? Puede ser obstáculos. ¿De qué otra manera? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Ahí dice también que él puso visiones a Pablo, le mostró cosas a Pablo, entonces puede decir por medio de visiones. Correcto. El sentir, sí, muy bien, gracias por ese aporte. No hubo paz. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerda que algún día hablamos sobre los medios de comunicación de Dios? Que Dios nos habla a través de la oración, nos habla a través de la congregación, nos habla a través de la palabra, a veces por medios sobrenaturales como la profecía, las visiones, sueños, porque Dios nos habla, mis hermanos. Entonces, hubo un cambio de planes y el Espíritu Santo les dijo no. Les dijo no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que están siendo guiados por Dios. Y aquí hay algo que me parece muy importante destacar. Y es que Pablo tenía una buena intención, ¿no le parece? ¿O acaso Pablo iba a hacer algo malo? No. Pero como por encima de nuestros buenos planes, hay un mejor plan de Dios. Siempre. El plan de Dios va a ser mejor siempre que los nuestros. Y orando fueron guiados. Algunos comentaristas dicen que probablemente fue por profecía, que habían profetas en ese tiempo que les pudieron haber advertido, miren, no vayan allá, el Señor nos muestra que no debe venir. Pudo haber sido, la palabra no nos muestra específicamente cómo fueron guiados en el no. Lo que sí nos dice es que ellos supieron que Dios les decía que no. Pero no podemos saber con certeza cómo fue, pero sabemos que Dios les dijo que no. Debemos ser diligentes entonces en buscar la dirección de Dios para nuestra vida y la aprobación de nuestros planes ante sus ojos. Pongamos nuestros planes en las manos de Dios cada día, cada decisión, cada paso. Seamos hijos que consultan la voluntad de Dios y esperemos en su amorosa guía, porque cuando Dios dice no, también nos está mostrando amor. Cuando Dios dice no, también lo hace porque nos ama. Y también tengamos en cuenta otra cosa, que los planes de Pablo eran planes para la gloria de Dios. Pablo quería, eso era lo que había en su corazón, quiero hacer tu voluntad, quiero honrarte con mi vida, quiero servirte. Esos eran los planes. A medida en que nosotros tengamos esta máxima en nuestra vida, mire, levántese de su cama, cuando vaya a orar, y diga, Señor, ¿cómo puedo honrarte hoy en mi vida? Ayúdame, dirígeme para honrarte en este día que me estás dando de vida. Por ejemplo, los que quieren tener una novia, ¿este noviazgo es para la gloria de Dios? ¿Está este noviazgo teniendo los frutos del Espíritu Santo? Señor, ¿este negocio que planteo hacer es para tu gloria, Señor? ¿Te dará honra este negocio? Señor, pienso divertirme, pero este tiempo de diversión me llevará a hacer cosas que no te agradan. Señor, me casé hace 1 mes, 2 años. ¿Cómo estoy llevando mi matrimonio? ¿Lo guía tu palabra? Quiero que este matrimonio se parezca a tu amor por la iglesia. Entonces, miren cómo nuestros planes tienen que apuntar a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. ¿Y qué era lo que entonces quería Dios que hicieran Pablo y Silas? Leamos versículo 9, que Dios tenía un cambio de planes.
Dice el versículo 9, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Hubo un tiempo para orar, hubo un tiempo para buscar la voluntad de Dios y Dios mostró su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos según el versículo 9? Que fueran a Macedonia. ¿Sí? Esa era la voluntad de Dios. Ellos tenían pensado hacer un viaje, que se devolvieran por todos los lugares que estuvieron en el primero, pero el cambio en el segundo viaje se da en este punto, que Dios les dice, vayan a Macedonia. Por eso Dios estaba diciendo no, no era un no caprichoso, era porque Dios quería salvar a muchas personas en Macedonia. Eso era lo que Dios quería, salvar a muchas personas en Macedonia. ¿Cómo lo supo Pablo? ¿De qué manera le habló Dios entonces para tomar esa decisión? Por una visión, ¿no? A través de una visión. ¿Y qué hizo Pablo después de recibir la visión? Según el versículo 10, leámoslo. Dice, entonces decidimos salir dentro de un mes. Ahí dice de inmediato, ¿no? Dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, debemos obedecerla de inmediato. De inmediato. No la pospongamos, de inmediato, porque eso va a traer bendición. Eso va a traer claridad a nuestros pasos. Eso va a traer fuerzas del Espíritu Santo para llevar a cabo la meta o el plan que Dios le acaba de revelar. Por eso, cuando Dios nos muestra su voluntad, lo debemos hacer de inmediato. De inmediato. La obediencia tardía es considerada como rebeldía. La obediencia debe ser inmediata. Inmediata. Queridos hermanos, qué importante es que aprendamos a tomar decisiones en la vida. Son muchas las decisiones que usted y yo tomaremos hoy, mañana y hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Son muchas, pero la más importante es que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Que usted esté en paz con Dios, esa es la más importante, porque hoy puede ser, Dios no lo quiera, su último día de vida. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, yo no lo sé. Pero el día en que usted vaya a la presencia de Dios, uno de los argumentos que Dios va a usar va a ser este sermón. Y le va a decir, ¿se acuerda? Y yo le advertí, que yo le avisé en esta iglesia un domingo, que tomara decisiones, ¿se acuerda? Entonces, tomemos buenas decisiones y la decisión más importante es rendirnos a Jesús, rendirnos a Él como Señor y Salvador. Buscar su guía, su dirección. Jóvenes que están aquí, los que están en casa, oren para buscar la voluntad de Dios. La palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, les quiero contar que cuando yo tenía 19 años y abrí la Biblia, yo me sorprendí porque dije, yo cabezón, tanto dolor me hubiera ahorrado si yo hubiera atendido la Biblia. En serio, yo la abrí y era para mí una cosa sorprendente. Este libro me conoce más de lo que yo me imaginaba. Este libro parece que conociera toda mi vida. Y empecé a leerlo con ese deseo de escuchar, de aprender. Por eso, jóvenes, les animo, por favor, tengan en cuenta a Dios en sus vidas. Es una buena edad para tomar las mejores decisiones, chicos. Es la mejor decisión que pueden tomar. Seguir a Dios es lo mejor. Es lo mejor. Hermanos, hay dos maneras de sufrir en la vida. Por terco o por hacer la voluntad de Dios. La mejor es sufrir para la gloria de Dios que por terco. Porque cuando sufrimos por tercos, Dios a veces tiene que disciplinarnos. Pero cuando estamos sufriendo por la gloria de Dios, Dios da consuelo, Dios nos fortalece, Dios nos lleva de la mano. Mis hermanos, que hagamos la voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida. Hagamos la voluntad de Dios. Tomemos tiempo para buscar la voluntad de Dios.
¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuál es la manera en que tomas las decisiones en tu vida? ¿Cómo las tomas? ¿Buscas a Dios? ¿Buscas consejo? ¿O las tomas a la ligera, rápidamente? ¿Buscas la dirección de Dios para tu vida? ¿Quién o qué está guiando tu vida? Porque aunque tú no lo creas, todos estamos siendo guiados por algo. Todos. Hasta el ateo es guiado por algo. Todos somos guiados, todos. Pero ¿qué o quién está guiando tu vida? Porque eso va también a tener una relación clara con las decisiones, los resultados de tus decisiones. ¿Con cuál de los 3 ejemplos de los planes te sientes identificado? ¿Eres de los que consultan a Dios? ¿Eres de los que no consultan al Señor? ¿O eres de los que Dios está usando sin que tú lo sepas? ¿Con cuál de los 3 te identificas hoy? ¿Estás buscando la voluntad de Dios o no la buscas? ¿O de pronto Dios te está usando y tú ni lo sabes? ¿Con cuál de los 3 te identificarías? ¿Hacia dónde están apuntando tus planes? ¿Es Dios la meta y aquel a quien tú quieres honrar con tus planes? ¿Hacia dónde están apuntando tus planes, iglesia? ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? ¿Cómo te ha ido cuando no consultas la voluntad de Dios? ¿Cómo te ha ido? Pues en mi experiencia, en la gran mayoría de casos me ha ido pésimo. Lo digo por mí, no sé tú, pero te quiero contar mi experiencia. Me ha ido mal cuando no he consultado la voluntad de Dios. Así que creo que es importante que la consultemos. ¿Cómo actúas cuando Dios te muestra claramente su voluntad? ¿Obedeces inmediatamente? ¿Lo piensas? ¿O lo pospones? ¿Cómo estabas actuando? Vamos a orar. Señor, te damos 1000 gracias por este mensaje, por tu palabra, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que hoy sea un día para que nuestros corazones sean inclinados a hacer tu voluntad. Señor, porque para eso fuimos redimidos, para eso fuimos comprados, para que hagamos tu voluntad. Señor, gracias por este mensaje. Por favor, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, amado Padre, que hoy tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para abandonar aquellos planes, aun por más buenos que parezcan, que no sean tu voluntad. Señor, ayúdanos a caminar, Dios, entendiendo que nuestra vida se hace tu voluntad y no la nuestra. Que debiéramos orar de esa manera como oró tu Hijo Jesús. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Habrá alguna petición que usted tenga hoy en la cual debiera decir al Padre esto? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Habrá alguna? Puede hablar usted con Dios ahí unos segundos y decirle, Señor, en este aspecto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en todos los aspectos de mi vida. Pero si hay algo que usted cree que está entorpeciendo su comunión con Dios, su caminar con Dios, dígale, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Habrá algún plan que usted tenga para hoy, para mañana, el cual debiera decir, si tú quieres, lo haré? Si tú me lo permites, lo haré. Podemos mostrar humildad ante Dios con la vida que Él mismo nos ha otorgado y que tiene unos días contados de acuerdo a su voluntad. Señor, ayúdanos hoy a ser de ese grupo de personas que te consulta las cosas. Padre, el apóstol Pablo nos muestra en esta historia cómo él tenía un buen plan, él tenía un buen propósito, pero tú le dijiste, no, quiero que vayas a otro lugar. ¿Habrá algún cambio de planes que Dios tenga para tu vida? ¿Habrá algo que Dios te esté mostrando o que te haya venido mostrando en estos días que te esté diciendo, hijo, hija, quiero un cambio de planes? O tal vez un cambio de vida. Tal vez este sea el tiempo en el que tus pasos han ido presurosos, tal vez al mal, pero Dios te dice hoy en misericordia, cambia tu camino, cambia tu plan, corre hacia mí. ¿Qué te estará mostrando el Señor? Señor, damos gracias a ti. Te pido una cosa más, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Como dice el Salmo 34, danos un corazón que se deleite en ti, Señor. Que tú seas el mayor deleite de nuestra vida. Porque entonces lo que dice la palabra es que tú nos concederás
las peticiones de nuestro corazón, Señor. Señor, la oración hemos entendido que es un intercambio de deseos contigo. Señor, aun por más bellos que sean, tú tienes los mejores deseos para mí. Los mejores planes vienen de ti, Señor. Y no queremos ser arrogantes y querer imponerte. Perdónanos si alguna vez hemos pensado en querer imponerte nuestros planes. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y a la iglesia en general con un corazón obediente a tu voluntad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esa es la lluvia de bendición. Gloria a Dios. Esa es la lluvia de Dios que está trayendo vida a sus decisiones. Amén. Allí donde estaba marchito, ahora va a haber vida, porque fue arrancada la maleza de nuestros planes y Dios coloca sus planes. Amén. Bueno, mis hermanos, finalmente, aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias, será de gran bendición. La palabra dice que es bienaventurado, más bienaventurado dar que recibir. Damos gracias a cada persona que apoya este ministerio, lo valoramos de corazón inmensamente. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, damos gracias a ti por las ofrendas y te pido, Señor, que seas tú trayendo gran respuesta, bendición sobre cada familia. Señor, trae oportunidades de empleo a aquellos que no tienen, Señor. Te pido, Señor, que aquellos que han sembrado, Dios mío, obediencia, aquellos que han sembrado amor hacia ti, Señor, que han sembrado buen testimonio también en otros aspectos de sus vidas, que seas tú trayendo recompensa en su vida laboral, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús, que no falte tu provisión, tu bendición, tu favor, y aquellos que tengan alguna necesidad, Señor, ayúdanos también a ser un mecanismo de bendición para ellos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, un abrazo bien grande. Damos la bienvenida a los que vienen por primera vez también. Ahorita quiero saludarles personalmente. Un excelente día, una excelente semana y cualquier duda, por favor, estoy para servirles. Bendiciones para todos.